vamos a contarles que Super Mariana va a llegar a la Feria Internacional del Libro para enseñar a los niños, niñas y adolescentes sobre cómo prevenir la violencia sexual, una situación que realmente es bastante alarmante en nuestro país, sobre todo en esta época de cuarentena, en esta época de emergencia sanitaria por el COVID-19, donde pues hemos visto que las cifras han ido en aumento en vez de reducir. Y para hablar sobre este tema, a esta hora vamos a conversar con Nimia Morán Fernández. Ella es responsable de las incidencias de la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, asociación que estuvo a cargo de la edición del libro. Miriam, muchas gracias, Nimia, por estar con nosotros aquí en Más que Noticias. Gracias, Pilar, por el espacio. Saludar en realidad la disposición y la apertura para tocar el tema, y como bien menciona, Super Mariana llega a la Feria del Libro y llega como respuesta a el problema que venimos presentando, y es un problema de violencia basada en género que hace tiempo venimos denunciando y que la cuarentena en realidad ha puesto en evidencia, porque las cifras lejos de disminuir han aumentado. Y como bien comentabas, y según los datos oficiales del MIM, se han reportado que en cuarentena hemos tenido 67.712 casos de llamadas de auxilio a la línea 100. Y lo alarmante es que de esta cifra, que ya es bastante grave, 17.000 casos han sido por violencia y abuso cometido contra niños, niñas y adolescentes. Entonces es una población a la que hay que dirigir también los mensajes y sobre todo la información para que los niños y las niñas sepan qué hacer. Ahí estamos viendo, discúlpame, Nimia, a nuestros televidentes estamos compartiendo parte de estas historietas de Super Mariana, todopoderosa, muy colorida la historieta. Cuéntanos un poco, para quienes no hemos tenido anteriormente mayor contacto con Super Mariana, pero sabemos que tiene pues estos superpoderes para poder ayudar sobre todo a las niñas, ¿no? A las niñas que están en medio de esta situación que las vuelve muy, pero muy vulnerables en nuestro país. Así es, Super Mariana, como mencionas, es una niña de los Andes peruanos que cuentan con algunos superpoderes que le permite ayudar a otras niñas a identificar la violencia y sobre todo les orienta sobre qué hacer, a quién acudir y cómo poder denunciar estas situaciones de violencia, porque recordemos que la violencia se da en un escenario más complejo en los niños, porque viene cargada de amenaza, de coacción, de miedo, y eso evita que los niños y las niñas puedan denunciarlo con facilidad. Entonces, lo que buscamos a través de Super Mariana es justamente eso, orientar a las niñas y a los niños para que sepan qué hacer, y sobre todo a través de una historieta atractiva, muy colorida, que les va a permitir acercarse a estas situaciones y probablemente identificar también algunas situaciones que seguramente han vivido y que no la han reconocido como tal. Ahora cuéntanos cómo nació la idea de Super Mariana y bueno, y también cómo se siente de poder participar en esta Feria Internacional del Libro. Va a ser este fin de semana, el domingo, su presentación. Bueno, también una presentación adaptada a estos tiempos en medio pues de esta emergencia nacional, en medio de estos avances del COVID-19. Así es. Super Mariana nace justamente de esta necesidad de llegar también a esta población infantil, porque tenemos el caso el tema de violencia lo venimos trabajando hace muchos años, pero siempre hay esta necesidad, cómo llegamos a las niñas, a los niños con información precisa, puntual y sobre todo accesible a sus capacidades y al lenguaje que las infancias requieren. Entonces, en ese marco es que nace Super Mariana, y bueno, ahora en el contexto de emergencia sanitaria va a ser la presentación virtual a través de los canales oficiales de la FIL. En este caso va a ser a través del canal de YouTube, y además vamos a contar con una narración de una actriz conocida que va a estar compartiendo la narración y nos va a permitir mostrar la historieta de manera súper atractiva, y aprovechamos para invitar a todas las niñas y los niños a que estén presentes en la presentación de esta historieta. Que va a ser ese domingo, ¿no? Que va a ser ese domingo.
este domingo 6 a las 11 de la mañana por el canal oficial de YouTube de la FIL. Bueno, y eso es importante. Y además que no solamente los mensajes van dirigidos a las niñas, a los niños, a los adolescentes, sino también a los adultos, que juegan un papel fundamental, clave, en medio pues de esta situación. Así es, a todos los adultos y adultas cuidadores de los niños, porque son las personas más cercanas también que tienen los niños para comunicar esta agresión de la que pueden estar siendo víctimas. Y esta historieta les va a permitir acercarse a cómo ocurren en realidad las agresiones, porque a veces no vemos de cerca, algunos adultos no identificamos con facilidad, entonces la historieta va a ayudar en eso para que se pueda conocer y sobre todo saber qué hacer, a qué instituciones acudir, cómo puedo hacer si ocurre algún caso de estos con alguno de los niños a quienes cuido o algún familiar cercano, ¿no? Eso pero es en importante. este caso está Super Mariana en la parte de ficción, pero en la vida real, ¿quién podría convertirse en esa chica superpoderosa, en una Super Mariana, por ejemplo, en nuestros hogares, en nuestro vecindario, en nuestros colegios? Bueno, ahora no hay colegios, pero cuando ya la situación se normalice, luego del COVID, ¿quién sería la Super Mariana en la vida real para estas personas, para estas personas vulnerables, tan pequeñas, que están pues muchas veces, como tú señalas, coaccionadas, bajo amenazas, que no pueden denunciar a su agresor? Así es, justamente la invitación de la historieta también nos llama a ser supermarianas, ¿no? A que todas y todos podamos ser supermarianas, porque claro, ahora es supermariana en la ficción, pero en la vida misma todas podemos ser la supermariana de otras niñas, de otros niños que están sufriendo violencia, ¿no? Entonces es una invitación también para eso, para reflexionar y para prestar atención y auxilio y sobre todo apoyar en todo el proceso de denuncia y de atención que requiere, en este caso, las niñas y los niños que son víctimas de violencia. Claro que sí, Nimia. Muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, el tiempo, como decimos, es tirano en televisión. Ya sabemos que la presentación va a ser este domingo, 6 de septiembre, a las 11 de la mañana, en el canal oficial de YouTube de la Feria Internacional del Libro. Muchísimas gracias por haber compartido toda esta información sobre Super Mariana.